Panamá, Guyana y Canadá son las últimas clasificadas a la fase final del premundial femenino sub-20. Ya el día de hoy terminó la fase previa y por eso es que vengo a hacer un repaso por los tres grupos que quedaban y cómo fueron esas jornadas que clasificaron a las tres selecciones. Bueno, y ahora sí, tenemos listas a las 8 selecciones femeninas sub-20 que van a competir por los 4 cupos a la Copa del Mundo de esta categoría. Ya el día de ayer se habían clasificado 3, lo habíamos comentado, Nicaragua, Costa Rica y también Puerto Rico, y el día de hoy se unieron una selección sudamericana caribeña, digamos que es Guyana, una norteamericana que fue Canadá, que creo que es la que menos sorpresa dio, y además una selección centroamericana que fue Panamá. No se cumplieron todos los pronósticos porque yo creo que lo de Guyana es sorpresa y ya vamos a repasar por qué lo fue, pero precisamente pues vamos a ver qué sucedió en la tercera jornada de cada uno de estos grupos, que insisto, esta apenas era una primera fase y ahora en mayo tendremos ya la fase definitoria, que voy a comentar detalles al final del video. Pero vamos entonces con el grupo A, que pues tuvo un partido más intrascendente y que fue de hecho más tarde, porque como se está jugando en Antigua y Barbuda, pues esta selección sirvió de local, entonces jugaba en el segundo horario, digamos, y terminó con un partido con muchísimos goles allá en el Technical Center. Belice 3, Antigua y Barbuda 5 fue este resultado, aunque ya dos selecciones que estaban eliminadas de toda posibilidad de poder clasificar. El que importaba fue el que se disputó hoy muy temprano en la mañana, cuando yo diría que se dio una de las mayores sorpresas de esta primera fase. Haití cayó 0-1 frente a su similar de Guyana y era el único resultado que clasificaba a esta selección sudamericana a la siguiente ronda. Haití incluso con el empate se podía meter a la siguiente ronda, no lo pudo conseguir y Guyana sacó los 3 puntos para que, como vemos por acá, pues se meta en ese primer lugar y por ende se quede con el cupo en la fase final de este campeonato femenino sub-20. 7 puntos para las sudamericanas, Haití se quedó con 6, Antigua y Barbuda con 3 y Belice con 1, para que así pues Guyana sorprenda en ese sentido, sobre todo por lo que habíamos estado comentando. En femenino, Haití ha estado haciendo un muy buen trabajo y aunque no necesariamente siempre lo que se hace en selección mayor se ve reflejado en las selecciones menores, sí es una de las selecciones que tal vez no es de las primeras potencias, pero sí es bastante fuerte aquí en la CONCACAF y usualmente pues no sufre este tipo de descalabros, y aquí Guyana terminó quitándole entonces ese primer lugar y Haití queda eliminada de esta posibilidad de clasificarse al Mundial Femenino Sub-20. Nos pasamos ahora al grupo C, uno que tuvo un resultado muy ajustado. Temprano se disputó ese partido intrascendente entre Cuba y Bonaire, que se saldó con victoria de 6-0 para la selección hispanoparlante en este duelo caribeño, y después tuvimos un duelo caribeño centroamericano cuando en Santo Domingo, porque este grupo se estaba jugando allá en la capital caribeña, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, República Dominicana igualó 1-1 frente a Panamá, y desgraciadamente para las caribeñas esto no alcanzó. Dichosamente para las panameñas, pues este resultado sí les funcionaba. Aquí de hecho lo habíamos comentado previamente, empate o victoria para Panamá clasificaba a las canaleras y a República Dominicana solo le servía la victoria. Fue un partido muy cerrado, si no me equivoco Panamá rompió el 0 al minuto 60 y a partir de ahí, en un partido que República Dominicana ni se había podido acercar al arco de las centroamericanas, pues empezó a remar contracorriente y encontró el gol al minuto 80, un gran gol de larga distancia. Como ya me vuelvo repetitivo, pero bueno, lo sigo comentando, es una y otra vez como se ven estos goles en esta categoría y en este campeonato. Lo hemos visto con muchísimos ejemplos. De larga distancia, República Dominicana puso el 1-1 y le quedaban 10 minutos para poder conseguir el gol que las clasificara, pero no lo pudieron hacer. Panamá logró sostener ese 1-1 que, insisto, y como podemos ver también aquí en la tabla del grupo, pues les da 7 puntos a ambas selecciones, tanto a Panamá como a República Dominicana, pero el más 15 conseguido por las canaleras supera el más 9 de las dominicanas, así que pues los goles que bueno, ya va a ser el repaso, simplemente Cuba después con 3 puntos y Bonaire en el fondo con 0 y un -27, vean la distancia
con Bonaire. Pero bueno, si hacemos el repaso, luego de la primera jornada, Panamá de hecho estaba en inferioridad de goles en el gol diferencia porque le ganó 2-0 a Cuba y República Dominicana le anotó 8 a Bonaire. El tema estuvo en cuánto le metió Panamá a Bonaire, porque le propinó 13 goles, mientras que República Dominicana apenas le ganó a Cuba por 1, y ahí estuvo la diferencia para que, pues como les decía, Panamá llegara con esa ventaja de que el empate las clasificaba a la siguiente ronda, y así fue para que entonces las canaleras sean otra de las clasificadas. Y el grupo que tuvo menos emoción, y que yo creo que esto es de lo que más debería llamar la atención para CONCACAF, en el grupo E, pues primero Bermudas cayó 1-2 frente a la selección de Dominica, ambas ya eliminadas. Este grupo que se estaba jugando en el Atto Boldon de Trinidad y Tobago, y el partido que acaba de finalizar, Canadá le propinó 12-0 a la selección local de Trinidad y Tobago, un partido que yo creo que no estábamos esperando que hubiera sorpresa. Era lógico que ganara Canadá por cómo ha venido trabajando esta federación en femenino y también en categorías inferiores, pero esta distancia, pues no sé si la vimos venir. Canadá le pasó por encima a sus 3 rivales de grupo. Aquí pueden observar pues paso perfecto para las canadienses. Si no me equivoco, solamente Costa Rica y Canadá tuvieron paso perfecto, porque en el grupo A Guyana no lo hizo, en el B Puerto Rico tampoco, en el C Panamá tampoco, en el D Nicaragua tampoco. Solamente los grupos E y F se saldaron con pasos perfectos, en este caso para Canadá con esos 9 puntos. Y ojo el gol diferencia, más 43 de esta selección Canuck. Luego Trinidad y Tobago 6 puntos y menos 2, ya la segunda selección tenía pues diferencia de gol negativa. Dominica 3 puntos y menos 28, y Bermudas incluso pues tuvo mejor gol diferencia que Dominica, menos 13, pero no pudo sacar ningún punto. Canadá le ganó por 22 goles a Dominica, por 9 a la selección de Bermudas y por 12 a Trinidad y Tobago, y no recibió ni un solo gol en contra. De hecho, creo que es el mismo caso que Costa Rica. Ambas selecciones sí. Solo Guyana, que no tuvo paso perfecto, pero bueno, Guyana tampoco recibió gol. Guyana, Canadá y Costa Rica fueron las únicas 3 selecciones que no recibieron goles en contra, pero lo de Canadá ya es en otra dimensión, es decir, goleó incluso a la que debería haber sido su rival por la clasificación. Así que bueno, es lo que les decía, aquí Canadá yo creo que va casi asegurarse uno de los cupos independientemente del grupo en el que caiga en la siguiente ronda, y que precisamente quiero comentar esto. Bueno, Canadá también clasifica entonces el día de hoy, vuelvo a repetirlo. Clasificaron entonces las selecciones de Guyana, Panamá y Canadá a la siguiente ronda. Se unen a Puerto Rico, Nicaragua y Costa Rica, y que también ya se unían a Estados Unidos y a México, que no pasaron por esta primera ronda. Pero es lo que les estaba diciendo, una segunda ronda definitoria en la que habrán 2 grupos de 4 selecciones y jugarán todas contra todas, y los primeros 2 lugares de cada grupo consiguen los 4 cupos a la Copa del Mundo. Yo creo que si todo sale como se está esperando, y si Canadá está al nivel de las propias Estados Unidos y México, pues yo creo que solamente habrá un cupo en disputa, y en esta categoría desgraciadamente eso hará que no tenga tanta emoción, porque entonces cuando se realice el sorteo, que será en las próximas semanas, porque esta fase final será en el mes de mayo, pues México y Estados Unidos serán cabezas de serie, así que quedarán en distintos grupos, pero Canadá tendrá que caer necesariamente en uno de estos 2 grupos. Entonces yo creo que en el grupo que caiga Canadá, ya sea con Estados Unidos o con México, clasificarán esas 2, Estados Unidos y Canadá, o México y Canadá. Hay muy poca posibilidad de sorpresa, y entonces eso hace que pues ya las 2 selecciones que caigan junto con Canadá y una de las 2 cabezas de serie pues prácticamente no tengan posibilidad de pelear, y veremos si no se propinan goleadas como las que ya tuvimos en esta fase previa. Y entonces eso hace que la pelea esté en el otro grupo, en el que por supuesto ya sea Estados Unidos o México debería pasar caminando, y entonces haya 3 selecciones que podemos decir, no sé, puede quedar Puerto Rico con Costa Rica y Nicaragua, por decir las 3 que clasificaron ayer, por ejemplo, quedan en un mismo grupo con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pasa sobrada, y entre esas 3 tendrán que pelear por solamente un cupo. La que quede en el segundo lugar pues se clasificará a la Copa del Mundo, pero sí creo que se han notado esas distancias. Un primer escalón que ya lo dije el día de ayer, y perdón por repetirlo, pero tal vez haya gente que no lo haya visto. En la CONCACAF, en selecciones mayores, en femenino y en masculino, hay un primer escalón
muy definido, en masculino bastante menos, aunque para decirlo, decir verdad, en femenino es muy marcado, y yo creo que en sub-20 y en sub-17 es todavía más marcado, un primer escalón, y yo creo que después no hay nadie ni en un segundo ni en un tercero, y caen casi que hasta un cuarto escalón. Entonces bueno, eso hay que verlo como una retroalimentación para que las distintas federaciones tomen cartas en el asunto y empiece a mejorar el fútbol femenino de nuestra región, para que pues no sucedan este tipo de goleadas, y también con CONCACAF pues mejorar el formato de cara a que no se den goleadas como el 22-0 de Canadá sobre la selección de Dominica. Pero bueno, ya con esto entonces tenemos a las 8 selecciones clasificadas. Una vez más lo repito: Guyana, Puerto Rico, Panamá, Nicaragua, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos serán las 8 selecciones que se disputen esos 2 cupos en el próximo mes de mayo. Insisto, en las próximas semanas se va a realizar el sorteo y conoceremos el destino de estas selecciones que estarán rezando no quedar en el grupo con Canadá. Y que bueno, veremos a ver si se pueden dar sorpresas, si alguna de estas puede arrebatar alguno de los cupos de clasificación. No sé, yo lo veo muy complicado, pero quiero conocer sus opiniones, que la dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Muchísimas gracias por haber seguido esta cobertura de la primera fase de este campeonato sub-20, y ahora tendremos que esperar unos cuantos meses, unas cuantas semanas para ya repasar esa fase final, y espero que estén aquí también. Les pido muchísimo apoyo con likes, compartiendo el video, comentando. Todas las interacciones me ayudan muchísimo. Si son nuevos, consideren suscribirse, o si no están suscritos y me conocen, para seguir de cerca todo el fútbol de la CONCACAF. Y nos vemos entonces, como les decía, en el mes de mayo, para conocer cuáles serán las 4 selecciones que se clasifiquen al Mundial Femenino Sub-20.